al diablo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer allí a partir del versículo 5 hasta el verso 15. Dice así la Escritura: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues os oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Oremos. Padre nuestro, Padre bueno, ha llegado la hora donde se manifiesta nuestra gran insuficiencia. Al hablar de una palabra perfecta, al hablar de unos mandamientos rectos, al hablar, oh Señor, de unas demandas muy elevadas para nosotros, por lo cual rogamos tu gracia, tu asistencia, tu favor, la presencia de tu Santo Espíritu como Maestro de una manera especial, abriendo nuestros ojos y nuestros entendimientos, para nosotros poder comprender, aceptar tu buena palabra y permitir que ella gobierne nuestros corazones. Oh Dios Altísimo, haz esto en nosotros, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Orando en medio de la lucha. Orando en medio de la lucha. Esta oración que nosotros, este modelo de oración que nosotros hemos leído, ya todos tenemos la experiencia, que venimos mayormente del catolicismo romano, donde se nos enseñó a repetirla textualmente. Sin embargo, lo diremos antes, durante y al final, no fue diseñada para nosotros repetirla, sino que aquí están los elementos que debe contener nuestras oraciones privadas. La oración es uno de los temas que nosotros consideramos inagotable. Es un tema que nunca podremos decir que hemos completado, que hemos agotado todos los pormenores acerca de la oración. La oración es una fuente de gracia en todo tiempo la necesitamos. No existe un solo instante de nuestras vidas a donde podamos decir que no necesitamos de la oración. En nuestra lucha contra el mal es cuando más necesitamos de ese tiempo de oración. Estas fueron las palabras del Señor Jesucristo, a Pedro y a los discípulos. Él les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo capítulo 26, versículo 41. Ya sabemos la historia. Ellos no le dieron el peso, la importancia que tenían esas palabras, y ya sabemos qué fue lo que sucedió. Estas palabras del Señor a sus discípulos y también a nosotros revelan que a causa de nuestra debilidad necesitamos de la oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. Él dijo esto mientras todo estaba en paz. No había comenzado todavía
la zaranda. Todavía ellos no habían sido sometidos a prueba. Existen dos razones que son las que van a determinar nuestra necesidad de oración. Dos razones. La voy a decir explicada y resumida. En primer lugar, en la medida en la que nosotros comprendamos el problema de nuestra debilidad humana hacia el pecado, en la medida en que comprendamos eso, en esa misma medida vamos a comprender nuestra necesidad de orar. Y el segundo factor que determina nuestra necesidad de orar es nuestro temor a Dios. El temor a Dios es la razón que nos hace huir del pecado, no querer pecar. En resumen, nuestra debilidad hacia el pecado y nuestro temor a Dios son los dos elementos que determinan nuestra necesidad de oración. Cuando no vemos la oración como una necesidad, tenemos que buscar las causas en estos elementos. El que se cree fuerte no ora. El que no teme a Dios no ora. La falta de temor a Dios es lo que nos lleva a caminar cerca del pecado con la excusa de que nada más estamos en el borde, pero no hemos llegado. Pero el temor a Dios procura estar lejos, lo más lejos posible del pecado. Entonces, hermanos, la oración es para aquellos que entienden, para aquellos que entendemos nuestra debilidad, lo que somos. Somos pecadores, estamos inclinados hacia el mal. Para los que entendemos que en nosotros no mora el bien. El ser cristiano comienza por esa parte. Ahora bien, todo hombre en sentido general está lleno de debilidades. Hay muchas debilidades de esas que nosotros las conocemos, las entendemos, pero hay otras que no. A veces nosotros vamos descubriendo debilidades en nosotros en la medida que va pasando el tiempo. Conocerse a uno mismo no es algo que se hace de la noche a la mañana. Eso toma su tiempo. A veces hay personas que notan cosas en nosotros que nosotros no las hemos notado siquiera. Dice el escritor a los Hebreos, hablando del sumo sacerdote, puesto que él también está rodeado de debilidad. Hebreos capítulo 5, versículo 2. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, dice el escritor a los Hebreos, que estaba también rodeado de debilidad. Él tenía que llevar en oración al pueblo. Él tenía que instruir al pueblo de Dios, pero él también estaba rodeado de debilidad. Él tenía que hacer sacrificio por él mismo. Es como si nos estuviésemos refiriendo a tantas debilidades. Es como si el escritor a los Hebreos estuviera hablando de que había tantas que él no la podía contar, estaba rodeado, la tenía por todos lados. El ser humano tiene debilidades muchas. Esta es una de la fotografía no solo del sumo sacerdote, sino de todo ser humano. Somos débiles ante el mal y esto debe hacernos ir a Dios en oración continuamente. Nuestra debilidad, mientras más conscientes estamos de nuestras debilidades, más oramos, más nos humillamos delante del Señor. Para dar un ejemplo de esto, me gusta ir a los ejemplos extremos. En el caso, por ejemplo, de los inconversos. Ellos entienden que ellos son fuertes delante del mal, que ellos no hacen esto o que no hacen aquello y que ellos han sido una persona de tal o cual reputación, a pesar de que el mal los domina. Pero ellos no lo perciben de esta manera, no lo creen de esta manera. El caso es que ellos entienden que sus necesidades rondan alrededor de lo material. El caso es que ellos entienden que lo que ellos necesitan de parte de Dios son cosas para mejorar su bienestar, su nivel de vida. Y descuidan, se olvidan del pecado, que es el peor de los males. Es el único mal que lleva a la condenación. Es el pecado. Pero ellos se olvidan de eso. Ellos están muy quitados de bulla con relación al pecado. Están ocupados en lo material. Para ellos entienden que lo que necesitan es tener más cosas.
que le brinden comodidad y seguridad para el futuro. Esta es nuestra gran necesidad, ser librados del pecado. Esa es nuestra gran necesidad. El cristiano no debe cometer el error que cometen los inconversos de pensar que su necesidad está en lo material, sino que debe estar consciente en todo tiempo, debe velar, ya que él no sabe el día ni la hora en que será zarandeado como trigo, será sacudido de aquí para allá, será sometido a una serie de sufrimientos y de situaciones que no le darán tiempo para nada. Esos momentos suelen ser sorpresivos, suelen ser repentinos. Solo si velamos, solo si creemos, podemos estar en una buena disposición para enfrentarlo. El Señor Jesucristo dijo, velad y orad. Solo si velamos, solo si oramos. El reconocimiento de nuestras debilidades, hermanos, debe hacernos más dependientes del Señor. A eso debe llevarnos. El fuerte busca menos del Señor. El débil debe buscarlo más. Cuando nosotros ignoramos nuestras debilidades, cuando no comprendemos lo que somos, lo que hacemos es exponernos a peligros. Oramos poco y cuando oramos, nuestras oraciones se alejan de nuestras reales necesidades. Se cumple lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: ustedes no saben lo que piden. No sabéis lo que pedís, en Mateo capítulo 20, versículo 22. Porque estaban pidiendo las cosas que realmente no necesitaban y no eran el punto. Es como un estado en el que estamos pidiendo las cosas que en realidad no necesitamos, siendo que hay otras que sí las necesitamos, que las necesitamos con urgencia. Es como entrar a un supermercado y comprar todo producto de lo que ellos venden en los supermercados, hay de todo. Compramos esto, compramos aquello, pero se nos olvida comprar la comida para el día. Fuimos al lado de ferretería, compramos esto, pero no compramos el alimento del día de hoy. Cuando llegamos a la casa con el carrito lleno, ¿qué vamos a comer? No trajimos nada. Así es cuando nosotros oramos por otras cosas y dejamos lo principal. Al pensar en el tema, ni deis lugar al diablo, no podemos dejar fuera la oración. La oración debe estar ahí. Ese es un tema que lo necesita. La oración es una necesidad. Es por esta razón que el Señor Jesucristo la incluyó dentro de la oración modelo, para que nosotros no dejemos fuera ese aspecto de nuestra vida, el pedir que seamos librados del malo. La oración modelo incluye todas aquellas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta en nuestras oraciones privadas. No es que nosotros vamos a repetir siempre las mismas palabras. No es que nosotros vamos a comenzar diciendo Padre nuestro que estás en los cielos todas las veces que vayamos a orar, comenzar con la misma palabra. No. Eso nos enseña que lo primero es exaltar a Dios, considerar a Dios en la posición en que Él está. Padre nuestro que estás en los cielos, considerarlo como nuestro Padre. Ese modelo de oración está lleno de contenido. Entonces, no se trata de que lo repitamos textualmente, se trata de que tengamos en cuenta cada parte, cada uno de los contenidos que nuestra alma necesita. Aquí están todas las necesidades de un alma delante de Dios. Y dentro de lo que debemos pedir está nuestro versículo, el verso 13, que es en el que nosotros nos vamos a apoyar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dentro de todas esas cosas está esto. Cuán pertinente es para nosotros orar de esta manera. Ser librados del mal, ser librados del malo. El cristiano vive en un mundo rodeado de maldad. Esto quiere decir que no nos encontramos delante de otra cosa, sino que al estar en el mundo nos encontramos frente a las tres fuentes del mal. Dijimos Satanás, el mundo y nuestra propia naturaleza caída. Estamos delante del mal en todo tiempo.
Eso nos lleva entonces a nuestro primer punto, la necesidad de la oración. Es el primer punto que vamos a considerar en esta mañana. Hermanos, hasta ahora nosotros no conocemos nada, absolutamente nada que pueda salvaguardar nuestras almas de las atracciones del pecado. No existe un remedio humano para cuidarnos de las atracciones hacia el mal. Dice Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos capítulo 7, versículo 18. ¿Y sabe qué? Aunque Pablo está hablando en primera persona, eso no solamente se da en Pablo, eso se da en nosotros también. Yo sé, dice él, que en mí no mora el bien. No fue que alguien se lo susurró al oído, fue que él lo experimentó cuando usted lee el capítulo 6 y 7 de la carta a los romanos. Dice, yo sé que en mí no mora el bien, que en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. El querer obedecer a Dios, el querer hacer lo que Dios manda, dice, pero no al hacerlo. Ahí está la oposición. Nosotros podemos pensar y decir, wow, qué bella palabra, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero a la hora de hacerlo hay una oposición en nosotros. El mal está en nosotros, es lo que está diciendo Pablo. Él está hablando de sí mismo en primera persona. Dice la Escritura esto en Romanos 7:13. Pero yo digo con Pablo, en mí tampoco mora el bien. El mal está en mí, como él dice en el capítulo 7, el versículo 21. Y esto es siempre. Los 7 días de la semana. Tenemos el mal en nosotros. Nos acompaña. Lo externo nos atrae, pero es porque ya en nosotros no está el bien. En nosotros está el imán para el mal. Por eso tenemos la necesidad de orar. El Señor Jesucristo nos dice que hay 2 elementos preventivos en nuestra lucha contra el mal: velar y orar. 2 elementos preventivos en nuestra lucha contra el mal. Velar es andar con cuidado, estar en guardia, estar despierto. Es lo contrario a la indiferencia, a la autoconfianza, a estar confiado en sí mismo. No va a pasar nada. A mí no me gusta eso, no me gusta aquello. Aquello no me atrae, lo otro. Eso es confianza en nosotros mismos. Eso no es velar. Estos 2 ejercicios, velar y orar, resumen en el esfuerzo de toda la fe para preservar el alma. Es lo que nosotros debemos hacer, es lo que Cristo nos recomienda. En la oración, que es en la cual nosotros nos vamos a enfocar, no nos vamos a enfocar en velar, en estar en guardia, sino en la oración. En la oración, una de las cosas que el Señor nos instruye es a pedir, líbranos del mal. La petición, líbranos del mal, también se puede traducir como líbranos del malo. Se refiere a Satanás, al diablo. Sabemos que pocas personas toman en cuenta esto. Pocas personas toman en cuenta esta realidad. Pocos somos conscientes de nuestras debilidades espirituales. Sabemos también que pocas personas están conscientes de que luchamos con huestes o contra huestes espirituales de maldad. Y como tenemos una lucha incesante contra ellas, debemos apelar a Dios. Algunas personas entienden que ellos son libres de los ataques del maligno. ¿Por qué? Por el hecho de que ellos ignoran la existencia de este personaje, tratan de ni siquiera mencionarlo en sus palabras, hablar de esto, y ellos entienden que ya con eso el uno está lejos del otro. La historia nos confirma que eso no es así. Eva sufrió ataques del maligno y ella no mencionaba nada de eso. Ella no hablaba nada de eso. Eso no tiene que ver, eso no incide en lo absoluto.
El punto es que no depende de si lo mencionamos o no. El punto es que no depende de si creemos que podemos sufrir un ataque del adversario, del enemigo de las almas o no. No depende de nada de eso. Debemos tomar las medidas de precaución que la Escritura nos da para la preservación de nuestras almas. Por tanto, debemos orar, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque el Señor, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9. Por eso debemos orar, porque el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Esa es la razón, dice Pedro. Quiere decir que podemos pedir al Señor en medio de nuestras luchas, en medio de nuestra agonía, por la razón que Pedro argumenta. Él puede librarnos. Él sabe librar de tentación a los piadosos. Al pedir entonces, líbranos del mal, se entiende que nosotros andamos alejándonos de los lugares que pueden ser propicios, que pueden motivar, que pueden dar lugar a Satanás. Si nosotros conservamos la botella de alcohol en la nevera, de modo que cada vez que abramos la nevera la vemos, pero la vemos y decimos, Señor, líbranos del mal. No, así no vamos nosotros a tener victoria. Tarde o temprano ese mal nos va a vencer. ¿Por qué? Porque al orar líbranos del mal, asumimos que de nuestra parte nosotros nos estamos alejando de todo aquello que promueve el pecado o que da lugar a Satanás. Esa es la realidad. Y no quiere decir que debemos de repetir siempre la misma expresión, como dijimos hace un momento. Señor, líbrame del mal, Señor, líbrame del malo, Señor, líbrame del malo. No. Yo entiendo que lo que se refiere aquí es que debemos orar continuamente por nuestras luchas espirituales contra el mal, porque esas luchas siempre van a estar, siempre vamos a estar luchando contra el mal, a menos que nosotros nos rindamos y hagamos lo que el mal quiere que nosotros hagamos. Mientras no nos rindamos, estamos luchando. Y mientras estamos luchando, le estamos pidiendo al Señor que nos libre. Que nos libre, pero ¿a qué se refiere? Porque siempre vamos a tener tentación, siempre vamos a tener aflicción. Vamos a entrar un poquito más a detallar lo que el texto nos dice. Recuerde que estamos en Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, más, eso quiere decir sino, en lugar de líbranos del mal. Hay un momento donde los ataques del enemigo se intensifican. Es la hora de la prueba, es la hora de la tentación, donde la coalición del mal, entiéndase la carne que está en nosotros, el mundo y Satanás se unen en un ataque directo y específico contra nosotros, del cual es muy difícil salir sin pecar. Los ataques del enemigo de las almas llegan a ese momento en que se tornan intensos, se tornan continuos, se tornan insistentes, se tornan fuertes, ayudados, repito, por sus aliados, el mundo y la carne que está en nosotros mismos. En esos momentos, mis hermanos, es muy difícil salir victorioso. Victorioso es salir de una situación sin ofender a Dios. Esa es la victoria. Salir sin pecar contra el Señor. Eso es tan difícil que debemos apelar al Señor que nos libre de ese momento. No se trata de un sencillo pensamiento que pasó por mi mente y yo lo combatí. No se trata de un deseo el cual yo rápidamente combatí. No se trata de una mirada que se me quiso ir detrás de algo en el mundo. No se trata de una emoción que provocada por la vanidad de este mundo y que en un momento me hizo tambalear y volví a mis cabales. No, se trata de un ataque intenso. Se trata de un ataque
repetitivo, de un ataque continuo, insistente, donde nosotros tenemos que apelar urgentemente a Dios. Es un momento donde tenemos que pedir ser librados del malo, donde nosotros veremos la situación como importante, urgente, necesaria, esa situación que el Señor intervenga. Estaremos en ese momento conscientes de que nuestras debilidades espirituales son una realidad y que somos débiles ante el mal. Si nosotros ignoramos nuestra debilidad ante el mal, sencillamente limitaremos nuestras oraciones a pedir por cosas que nos faltan y que siempre nos van a faltar en esta vida. Nunca lo vamos a tener todo. Nunca llegaremos a un punto en que no nos falte absolutamente nada. Eso resume la vida cristiana en recibir de Dios bendiciones terrenales y temporales y punto. No es eso lo que Dios quiere. Hay algo más importante. Cuando Santiago detalla lo que es la religión verdadera, él dice la religión pura y sin mácula delante de Dios, o sea, sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago capítulo 1, versículo 27. Cuando nosotros dejamos una brecha abierta, cuando abrimos un poquito la puerta, el enemigo de las almas entra como lo hizo en Edén, que entró allí. Y es ahí cuando nosotros somos tentados de una manera intensa e insistente. El corazón se encuentra en una batalla, enredado con argumentos, con discusiones en su propia defensa, como estaba Eva. Usted recuerda el error de Eva. Ella se puso a intercambiar razones con Satanás, cuando lo único que ella debía haber hecho era plantarse en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De todo árbol puede comer, menos de ese. Eso era la directriz que ella tenía de parte de Dios, era la voluntad de Dios. Nosotros estaremos en esa lucha interna sin lograr expulsar el pensamiento envenenado que nos han inyectado. Ahí comienza la batalla en nuestra mente, en nuestro ser interior, con un pensamiento envenenado que le hemos abierto las puertas y se ha metido. El momento se torna intenso porque no cede. Nos resulta difícil pensar en las enseñanzas bíblicas. Se nos resulta difícil pensar en los versículos, los textos bíblicos que hemos aprendido, los principios que hemos acuñado, que hemos atesorado a través de la enseñanza. Es un ataque inusual. Es un ataque donde las fuerzas del mal, repito, se han concentrado, se han unido con un objetivo. Es como lo que pasó con David, para que usted entienda. David se levanta de su cama después de estar un largo descanso, más de las horas que debía. Era tiempo donde los reyes iban a la guerra, pero él decidió que él se podía quedar. Se levanta, comienza a pasear por el terrado. Supongo que ese terrado tenía una vista hermosa, cuando sus ojos caen en una mujer y precisamente se estaba bañando, dice 2 de Samuel capítulo 11, versículo 2. Oye, ¿cuántos elementos coincidieron ahí? Precisamente a esa hora, precisamente bañándose, precisamente el tipo de mujer que agradaba a sus ojos. Indiscutiblemente estamos ante un ataque directo hacia David, como lo fue en el caso de Eva. Ahora, ese ataque de David fue tan intenso el ataque como lo fue el de Eva. Eva, cuando fue atacada por el enemigo de las almas, no atinó a llamar a Adán para buscar apoyo, buscar refuerzo. Mira, tengo esta situación en esa lucha. No, definitivamente, como dijimos hace un momento, a Eva le quedaba
una sola salida, y era mantenerse firme en lo que Dios le había mandado, sin moverse de ahí. El punto es, hermanos, hay momentos en que somos seducidos de una manera más intensa que otros. De esos momentos es que el Señor nos dice que debemos pedir ser librados por la poca posibilidad que hay de salir sin pecar. Ese es el punto. Hay momentos en los que los razonamientos del enemigo de las almas nos suenan creíbles. Sus mentiras tienen apariencia de verdad. Las puertas del mal parecen hermosas, parecen menos dañinas, es más, parecen inofensivas. Nos vemos casi cayendo, deslizándonos. Bienaventurados somos cuando estamos preparados para esos momentos. Bienaventurados somos cuando en esos momentos podemos clamar: Señor, líbranos del malo. Al llegar aquí, deseo que nosotros veamos dos ejemplos. Estos ejemplos nos sirven para ver cómo actúa el enemigo de las almas, ejemplificado en personas. Usted recuerda el caso de Sansón con Dalila. Usted recuerda el caso de la esposa de Potifar con José, cómo ella insistía cada día. Este es un ejemplo de uno que fue librado en su momento crucial. Pero de Sansón, o con Sansón, no sucedió lo mismo. Sansón fue un hombre que no tenía dar curso a su lujuria. Dice la Escritura en Jueces, en el capítulo 16, Jueces capítulo 16, en el versículo 6, y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Wow, con una palabra tan clara será para que él saliera huyendo de ahí. Es más, él no debió de meterse ahí porque esa filistea no le correspondía. Él tenía que buscar un israelita. Pero Sansón rompió todos los parámetros. Más adelante, en el verso 16, después de la insistencia, dice la Escritura: aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole. Yo creo que muchos sabemos el significado de esta palabra. Importunar. Es que no lo dejaba quieto. Se lo decía hasta en la sopa. Su alma, el alma de Sansón, fue reducida a mortal angustia. Se lo declaró, lo que ella quería saber. Su ruina, ahí llegó. Podríamos decir que la manera eficaz de vencer a Sansón no era a través de la fuerza. Los filisteos intentaron una y otra vez dominarle a través de la fuerza, pero salían sin éxito. Usaron la sutileza entonces. Cambiaron la estrategia. Satanás se comportó aquí como una serpiente, pero lo que deseo que noten es el factor insistencia. En este caso de Dalila sobre Sansón, para ella lograr sus malvados propósitos, una insistencia sutil que fue invadiendo el corazón de Sansón. Hermanos, es de ese momento que la Escritura nos dice que debemos pedir ser librados. El creyente que está atento a su vida espiritual está pendiente de no caer en un estado, en un momento, en una ocasión donde las fuerzas del mal se conviertan tan insistentes, tan arropadoras, que haya pocas posibilidades de salir sin pecar. Siendo honestos, tenemos que admitir que nuestras propias fuerzas son insuficientes a la hora de recibir ataques de esta naturaleza, ataques del enemigo de las almas. Si somos honestos, tenemos que decir que para estas cosas también, ¿quién es suficiente? ¿Quién las puede enfrentar en sus propias fuerzas? ¿Quién tiene la fortaleza para enfrentarlas y salir sonriente de allí? Sin la intervención divina,
esa es una lucha desigual. Necesitamos la ayuda del Señor. Sin la intervención divina no es una lucha de tú a tú. Es una lucha donde llevamos todas las de perder. Nosotros somos pecadores y eso nos pone en desventaja. Aunque Eva nunca había pecado y como quiera cayó. Pero cuánto más nosotros que somos pecadores. Dentro de nosotros está el aliado número 1 del enemigo de las almas. Es por esta razón que el Señor nos manda a pedir su intervención, a rogar por su intervención. Líbranos del malo. Es bueno notar que en todo lugar donde la Biblia habla de esos momentos, de esa tentación, de esos ataques del enemigo de las almas, habla también de la oración. Les leo en Lucas capítulo 22, el versículo 31 y 32. Dice la Escritura: dijo entonces el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí el Señor no dijo sencillamente líbralos del mal, pero oró que la fe de Simón Pedro no faltara. Ya nosotros examinamos eso en el pasado. Eso debió de llevar a Pedro en oración a pedir, bueno, si tú has pedido por mí que mi fe no falte, yo también voy a pedirle al Señor para cuando yo sea zarandeado. La preparación del creyente es la oración. Es orar. Habiendo orado, estamos preparados para enfrentar la situación. Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos capítulo 14, versículo 38. Concluyo este punto, este primer punto acerca de la necesidad de la oración, preguntándote: ¿has notado tus debilidades? Si lo has hecho, ven a Dios en oración. Aumenta tu tiempo de oración. Tú necesitas orar. Es lo único que te puede librar, salvaguardar de los ataques del maligno. Si tú no oras, si tú te descuidas en la oración, si oras apenas unos minutitos para ya tú decir que lo hiciste, cumpliste, si tú lo haces así, eso va a afectar directamente tu vida espiritual. Tú no podrás enfrentar los ataques del maligno. Tu vida tendrá escasas victorias en el Señor. Esa es una realidad. El Señor nos está aconsejando para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, para nuestro bien. Entonces concluimos, necesitamos orar para enfrentar nuestras luchas. No orar para que vivamos más cómodos y tengamos todo lo que necesitamos. No orar para que el esposo cambie, la esposa. Nosotros necesitamos oración. Primordialmente, no es que no oremos por otras personas. Nosotros necesitamos para nuestra ayuda espiritual, para nosotros salir airosos de cada una de las pruebas, de cada uno de los ataques del enemigo de las almas. Veamos en segundo lugar la ayuda del cielo para el alma que ora. La ayuda del cielo para el alma que ora. Hermanos, el Señor ha reservado para nosotros una ayuda directamente del cielo para esos momentos en los que somos atacados por el enemigo de las almas. Esa ayuda viene de su Espíritu, de su Santo Espíritu en nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros nos capacita para la oración, esa oración que a Dios le agrada. Dice el apóstol Pablo, o el mismo Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, en Romanos el capítulo 8, el versículo 26, él dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Gracias, Señor, por tu Espíritu. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermanos, nosotros somos tan débiles que no sabemos pedir como conviene. Dice el Señor, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, pone un sentir en el corazón, una necesidad en el corazón de no pecar contra Dios, una necesidad de gracia, una necesidad de esa fortaleza que viene del cielo para decirle no a la tentación. Él es el ayudador. Amén. Qué gracia tan grande tenemos los cristianos. Por eso hemos podido llegar hasta donde hemos llegado. Por la ayuda que viene del cielo a nuestras oraciones. Esa es la ayuda que aparece en Apocalipsis, que a las oraciones nuestras se le añade incienso. Es por eso, hermanos, que en el caso de los inconversos, que es distinto, lo que ellos hacen es pronunciar palabras solamente. No hay en ellos una experiencia de su bajeza, de su debilidad, de su real necesidad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que lo hace. El Espíritu es quien redarguye del pecado ante Dios. Ellos necesitan esa obra del Espíritu. Aunque, y le voy a decir algo, aunque la persona, por ejemplo, una persona sin Cristo, Dios abra sus ojos en un momento y le permita ver sus pecados, ¿usted sabe lo que haría? En lugar de orar, huiría de Dios. Escaparía. Haría como Caín, me voy de tu presencia. Haría como Judas, que soltó las monedas y se fue. No verían que en Dios hay misericordia. No verían que en Dios hay esperanza para él. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que ayuda al hombre a levantar su rostro hacia Dios. Le hace ver a Dios como un Dios misericordioso y que en él hay esperanza. Eso hace el Espíritu. Por eso es que cuando se predica el Evangelio, el Espíritu hace una misteriosa obra en el corazón, mediante la cual el hombre levanta su cabeza a Cristo y pide perdón por sus pecados. No se aleja como Judas. No se aleja pensando, bueno, ahora sí, mira lo que yo he hecho delante de Dios. Y ve a Dios como un juez. No, el Espíritu Santo convence al hombre de tal manera que viene a Cristo buscando perdón. En el caso de nosotros, los cristianos, por el Espíritu nos acercamos a Dios, no como extraños, sino como nuestro Padre. Por eso Cristo está enseñándonos a orar aquí. Padre nuestro que estás en los cielos. Hemos recibido la adopción como hijos de Él. El Espíritu es quien nos ayuda a suplicar, a pedir verdaderamente, a pedir con el corazón. Hermanos, en conclusión, dos cosas para terminar. En primer lugar, mi hermano, quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida de oración? Eso es determinante. Ese es como un termómetro que va a decir cómo están nuestras luchas. Si estamos orando, estamos venciendo nuestro pecado. Si no estamos orando, el pecado está venciéndonos a nosotros. Y el pecado tiene una particularidad, y es que nos pone una venda en los ojos. No creemos que estamos mal. No vemos el mal en que estamos. Es como el inconverso. El inconverso puede estar a 1 minuto de la eternidad y todavía él dice que él lo puede dejar para después. Esa es su ceguera. Esa es a causa de su incredulidad. Eso es penoso. Pero así obra el pecado. ¿Cómo está tu vida de oración? Tu vida de oración determinará tu comportamiento en las luchas. Si el enemigo de las almas está ganando ventaja o no. Si tu vida está honrando al Señor o no.
Si en tu vida tú estás reflejando a Cristo o no, eso no está determinado ni por tu honradez ni por tu fuerza, es por tu tiempo con el Señor en oración. Segunda pregunta, ¿hacia dónde apuntan tus oraciones? ¿Qué buscas en tus oraciones? ¿A las cosas de aquí o a la necesidad de tener una vida que agrade a Dios? Examina tus oraciones. Tal vez estás inquieto porque hay cosas que te faltan. Examina tus oraciones. Si eso está siendo prioritario en tu vida o está siendo principalmente, o lo principal en tu vida está siendo yo quiero vivir agradando a Dios, yo quiero vencer tal o cual pecado, yo quiero eliminar de mi vida estas cosas para yo estar agradando al Señor. En segundo lugar, esto dirijo a aquellos que no conocen a Cristo. Mi amigo, en esta mañana te animamos a venir a Dios en oración. Sí, a venir a Dios en oración, pero no a pedir cosas para ti, sino a suplicar por tu alma, para que Él te liberte de las garras de Satanás, para que Él liberte tu alma del dominio de Satanás y te traslade al reino de su amado Hijo. Solo Él lo puede hacer. Eso no es una empalizada que hay, que tú cruzas de aquí para allá, de allá para acá. Lo tiene que hacer el Hijo. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo te liberta, tú serás libre. Ahora, tú tienes que rogarle a Él que lo haga. Ruégale a Él. Aunque tu alma, a causa de tu pecado, no sienta el menor miedo del peligro en que tú estás. Aunque tú, cuando te preguntemos, tú digas, mire pastor, mire mi hermano, yo estoy bien. A pesar de eso, ruégale al Señor, porque el pecado te pone una venda en los ojos. Ruégale al Señor que liberte tu alma de las garras del malo. Confiésale al Señor que han sido muchas las veces que tú te has ido detrás del pecado, pero que ahora estás convencido de que un día le darás cuenta al Señor acerca de tu vida y de tus pecados. Que ahora estás convencido de que un día tú tendrás que llevar tu carga delante del Señor. Que ahora estás convencido de lo terrible que es el pecado y sus consecuencias. Ruégale al Señor. No te lleves del sentimiento de tu corazón. El pecado es como una enfermedad que no produce dolor. Es como la lepra. Tú no sientes ni dolor, ni calor, ni frío en esa llaga. Tú tienes que creer lo que Dios dice acerca de ti y venir con esa confianza, pero no creyendo, no esperando en tus sentimientos. Tú no sentirás un frío, tú no sentirás un calor, tú no sentirás ningún temblor. Tú solamente oirás su palabra y la creerás. Ven a Él creyendo, ven por la fe. Ruégale que tenga misericordia de ti. Ven a Jesús, hazlo con toda sinceridad, con un corazón arrepentido. Cree plenamente lo que Él dice en su palabra, lo que tú has acabado de escuchar, y no lo que tú sientas. No lo que tú sientas ahora. Pídele en oración que te perdone, que te salve, que te dé un nuevo corazón. Recuerda que Él tiene misericordia de todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Si tú te arrepientes, Él tendrá misericordia de ti. Con esto termino. Hay una promesa hermosa en el Antiguo Testamento, en uno de los profetas, en el profeta Jeremías. Él dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Busca así al Señor de todo tu corazón y Él te dará luz, Él te salvará. Serás una nueva persona, una nueva criatura y lo más importante, serás librado de las garras del malo. Que el Señor les bendiga, vamos a orar. Dios y Padre nuestro, hemos presentado tu bendita palabra, Señor, y te rogamos que ella haga su efecto, que produzca temor en nosotros.
Tú dices en Proverbios capítulo 3 que es tu misma palabra la que produce temor en nosotros, que produzca el convencimiento acerca de nuestras propias debilidades, que nos impulse a buscarte a ti para poder negarnos al pecado, a poder apartarnos del mundo y poder así vivir para tu gloria. Oh Señor, haz esto en nuestras vidas. Obra de una manera soberana y poderosa. También te rogamos por los que no han creído, Señor, que puedan salir de aquí habiendo confiado, no en sus sentimientos, no en cómo se sienten, no en lo que ellos creen, sino en lo que tú dices en tu palabra, y puedan arrepentirse. En Jesucristo. Amén.